En la última lección, ustedes aprendieron una cosa muy importante. Aprendieron cómo formar una frase completa, tal como yo vivo en una casa o tú haces mucha tarea o él lava los trastes y ella escucha música clásica. Y usted, señor, usted dice buenos días. Yo no le digo buenos días a nadie. Bien, está bien, no fue más que un ejemplo. Bueno, entonces, ahora en esta lección, ustedes van a aprender dos cosas igualmente muy importantes. Primero, cómo formar una frase negativa y después una manera para formar una pregunta en español. Pues empecemos con las frases negativas, porque la negación quizá es la más fácil de las dos. Primero, si yo digo que yo vivo, ustedes saben que yo vivo en una casa. Si yo vivo en una casa, yo no vivo en un apartamento, por supuesto. Y si tú haces mucha tarea, quizá tú no haces la cama. Yo no sé. Y él lava los trastes, pero tal vez él no lava la ropa. Y ella escucha música clásica, pero ella no escucha música rock. Y usted, señor, yo sé que usted no dice buenos días. Usted Eso no ya lo sabe sabemos, nada. Entonces vamos a ver en esta lección las primeras actividades que nos van a ayudar a mejor comprender estas dos estructuras. Vamos a entrar en la lección ella misma. En la segunda sección de esta lección, ustedes van a escuchar y vemos aquí los elementos distintos de una frase negativa. Pues este símbolo representa no, esa idea no, la creación de una frase negativa. No. ¿Okay? Después tenemos aquí el. Esto es vivir, ¿no? Vivir. Claro. Y la ciudad de Nueva York. Nueva York. Está bien. Pues, ahora, ¿cómo vamos a formar la frase entera? ¿Se acuerdan ustedes? Perdón, él está de este lado. Él no vive en Nueva York. Vamos a ver si eso es correcto. Él no vive en Nueva York. Él no vive en Nueva York. Entonces, este es el orden de las palabras. Él no vive en Nueva York. Él no vive en Nueva York. Esta es la idea. Él no vive en Nueva York. ¿Dónde vive? Él vive en Detroit. Él vive en Detroit. ¿Está bien? Estamos hablando de este hombre aquí, Él, este hombre. Después, aquí tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué representa este símbolo? Sí, yo sé, ustedes están escuchando, pero pueden trabajar un poquito. No. Él, hacer, el verbo hacer y La cama. la cama, ¿ok? ¿Está bien? Pues, ¿cómo formar la frase entera? Vamos a juntar estos elementos para formar una frase entera. Entonces, empezamos con el sujeto, él, después la negación, no, después hacer, pero vamos a conjugar o cambiar la forma del verbo para que, ¿cómo decir? La forma sea correcta con el sujeto de él. Entonces, él no hace la cama. Escuchemos. Él no hace la cama. Él no hace la cama. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Él lava los trastes. Él lava los trastes. Bien. Después, en el tercer ejemplo, aquí tenemos él escuchar. Escuchar y la música. Pues aquí tenemos todos los elementos necesarios, pero no vamos a formar frase en ese orden. ¿Cuál es la primera palabra? Bueno, va a ser el sujeto, él, seguido por
la negación no, seguido por el verbo, escucha y por fin música. Él no escucha música. Él no escucha música. ¿Ok? Él no escucha música. Pues aquí él está escuchando música en esta foto, pero ahora él no escucha música. ¿Qué es lo que hace? Él hace la tarea. Él hace la tarea. Okay. Y por fin, vamos a hacer un ejemplo más en esta parte. Esto es no, él, lavar y los trastes. ¿Cómo vamos a formar la frase? Él no lava los trastes. Ok, vamos. Entonces hay otro ejemplo aquí, pero vamos a pasar a la parte siguiente. Pues aquí tenemos la misma cosa, las mismas frases, pero sin todas las imágenes. Es decir, que ustedes deben hablar, como ven aquí, deben decir las frases, la negación tanto como la afirmación. Ustedes deben formar las frases sin ver todos los elementos. Deben ver esos elementos, digamos, en la mente. Entonces, ¿cómo decir esto? ¿Es él vive en Nueva York o él no vive en Nueva York? ¿Cuál es? Digan. Sí, este hombre, aquí estamos hablando de este hombre, él no vive en Nueva York. Él no vive. ¿Dónde vive, pues? ¿Dónde vive? Digan esta frase. Detroit. Sí, escuchen. Él vive en Detroit. Él no vive en Nueva York. Él vive en Detroit. Después, aquí, esta frase. Voy a dirigirlos con las manos y ustedes van a formar las frases. Entonces, digan la frase. Hablando de este hombre. Sí, él no hace la cama. Que digan la frase mientras al ver mis manos, digamos, al ver los gestos que estoy haciendo, digan las frases, ¿ok? Entonces, próxima imagen, aquí pues. Sí, él lava los trastes. Muy bien. Después, número 3, voy a dirigirles otra vez con las manos y después ustedes van a formar las frases independientemente. Pues estamos aquí. Ok, digan las frases. O la frase negativa. Sí, él no escucha música. ¿Qué es lo que hace? Él no escucha música. Sí, él hace la tarea, muy bien. Ahora, formen esta frase sin mi ayuda, sin mi dirección. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se puede expresar esa idea? Digan. Bien. Él no lava los trastes. Ok, digan esta frase. Díganme lo que de veras se está haciendo. Digan. Aquí. Sí, él escucha música. Él escucha música muy bien. Ahorita, esta frase aquí, en paréntesis, este hombre está diciendo, hola, o buenos días, digamos hola. Entonces, sí, él no dice hola, ¿Qué es lo que dice? Adiós. Digan la frase. Sí, él dice adiós. Muy bien. Ahora, pasemos a la próxima parte. Ahora vamos a trabajar un poco la formación de una pregunta en español, de la primera manera para formar una pregunta en español. Pues ustedes deben escuchar. Y esos dos símbolos o estas dos imágenes corresponden a la idea de sí y no. ¿Ok? No. Sí y no. Sí, Es así no. que podemos contestar una pregunta. Pues, aquí vemos el símbolo que usamos para representar una pregunta en el EULAR. Y la primera manera para formar una pregunta, pues aquí tenemos, ¿qué es esto? Muy bien, ¿y este verbo? Vivir, por supuesto. Y la ciudad de Detroit. Entonces, Detroit. ¿cómo vamos a formar la pregunta? ¿Qué piensan ustedes? Él, vivir, Detroit. Vamos a ver. Escuchen. ¿Vive en Detroit? ¿Vive en Detroit? ¿Quién?
No escuché la palabra él. Escuchen otra vez. ¿Vive en Detroit? ¿Vive en Detroit? Bueno, la voz subió y eso comprendo. Es así que nosotros podemos expresar una pregunta que sea en inglés o en español. Vamos a levantar la voz al final de la frase, la voz va a subir. ¿Vive en Detroit? Eso está bien, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Bueno, voy a explicarles varias veces durante esta clase no, pero durante la primera unidad del ULAT. No, yo podría muy fácilmente explicarles esta idea usando inglés, pero no quiero. Prefiero que ustedes luchen un poco primero para comprender lo que les voy a explicar en un momentito. ¿Y por qué? Porque la lucha forma parte del aprendizaje. Ok. Entonces, tengan paciencia si no entienden inmediatamente lo que les estoy explicando. En español, cuando nosotros oímos o al final del verbo, vivo, hago, escucho, lavo, digo, ¿cuál es el sujeto? ¿Estamos usando yo o tú o él o ella o usted? ¿Cuál de esos pronombres corresponde a la terminación o? ¿Es yo vivo o tú vivo o él vivo o ella vivo o usted vivo? ¿Cuál es? Sí, es yo vivo. Pues si ustedes oyen o vivo o hago o escucho o lavo o digo, ustedes saben que yo debe de ser el sujeto de ese verbo. Debe de ser el pronombre que estamos usando, en que estamos pensando. Entonces, y esto va a ser un poco difícil, pero luchen. Ahorita, yo puedo decir, yo vivo en una casa. O puedo decir, vivo en una casa. Y no hay ninguna diferencia. Yo vivo en una casa o vivo en una casa. ¿Entienden? Yo vivo en una casa, vivo en una casa. Y no hay ninguna diferencia. Si ustedes oyen s al final del verbo, tal como vives, haces, escuchas, lavas, dices, ¿cuál es el pronombre en que estoy pensando, que estoy utilizando? A lo menos en que estoy pensando en mi mente. ¿Es yo vives? ¿O tú vives? ¿O él vives? ¿O ella vives? ¿O usted vives? ¿Cuál es? Es tú, ¿no? Claro, es tú. Tú vives. Entonces, tú vives, tú haces, tú escuchas, tú lavas, tú dices. Siempre oímos s al final del verbo. Entonces, si quiero decir, tú vives en un apartamento, por ejemplo. Tú vives en un apartamento. Yo puedo decir, tú vives en un apartamento o vives en un apartamento. Tú vives o vives, no más. Vives en un apartamento. No necesito tú. Tú, no lo necesito. Pues vives en un apartamento. Porque yo sé, cuando escucho cuando escucho que estoy pensando en tú. Entonces, vives en un apartamento. En el ULAT, en la primera unidad, ustedes van a escuchar el pronombre personal casi siempre. Yo, tú, él, ella, usted. Pero después de la primera unidad voy a comenzar a dejar caer yo, tú, él, ella, usted. Y solo voy a usar el verbo en la forma correcta.
Ahora, no he mencionado él, ni ella, ni usted. Bueno, ustedes ya saben que con él o ella o con usted acortamos el verbo, ¿verdad? ¿Ah? Pues él hace la cama, ella hace la cama, usted hace la cama. Entonces, si yo dejo caer él, ella, usted hace la cama, ¿cómo sabemos de quién estamos hablando? Vamos a saber por el contexto de la conversación. Por ejemplo, él vive en un apartamento. Hace la cama, lava los trastes, lava la ropa, dice hola le dice hola a su madre cada mañana, escucha música. Nosotros sabemos que estamos hablando de ese muchacho porque inicialmente yo dije, él vive en él. Y yo lo indiqué con el dedo. Él vive en un apartamento. ¿Ok? Entonces, por el contexto de la conversación, por la primera frase en la conversación, nosotros vamos a saber de quién estamos hablando. Si no, no podemos usar él, ni ella, ni usted. Bueno, usted es otra cosa. ¿Ok? Entonces, esa es una larga explicación que ustedes no comprendieron, pero poco a poco voy a repetir y con los ejemplos que van a ver, ustedes van a entender. Yo lo sé, estoy seguro de eso. Pues, ¿por qué no escuchamos él en esta frase? Entonces, él vive en Detroit. Él vive en Detroit. Para formar la pregunta, ¿vive él en Detroit? Pero la palabra él, no la necesitamos ese pronombre. No lo necesitamos. ¿Ah? Vive en Detroit, eso basta. Porque ya sabemos que estamos hablando de él en esta parte de la elección. Escuchen otra vez. ¿Vive en Detroit? ¿Okay? Y la respuesta, sí. Él vive en Esa Detroit. vez yo dije, él vive en Detroit, pero yo podría decir, él vive en Detroit o vive en Detroit y no hay ninguna diferencia. Ok, vamos a seguir, no voy a explicar nada más acerca de eso, vamos a pasar más rápido a la próxima parte. Ahorita, la pregunta, nosotros sabemos que formamos una pregunta cuando cambiamos el orden, invertimos el orden del sujeto y del verbo, pues en este caso tenemos él y hacer y la cama. Entonces, él y hacer son el sujeto y el verbo. Pues, vamos a invertir las dos palabras. Entonces, y sabemos que con él, vamos a acortar el verbo hacer. Entonces, hace él la cama, pero la palabra él, no la necesitamos. Escuchen. ¿Hace la cama? Hace la cama. Sabemos que hablamos de este muchacho. Pero no tenemos que decir él. Basta con él. Sabemos de quién estamos hablando. Yo dije que no iba a explicar más, pero ya estoy explicando. Entonces, vive en una casa. No, hace la cama. La pregunta, ¿hace la cama? Bien, sigamos. Entonces, no. Él no hace la cama. Otro ejemplo. Aquí. Él escucha la música. Y música. Entonces eso es escuchar, el infinitivo. ¿Ok? Ahorita, ¿cómo forma la pregunta? Él escuchar. Bueno, ya sabemos que va a ser escucha. Pues él escucha y después música. Él escucha. Escucha él música, pero la palabra él no la necesitamos. Escucha música. ¿Escucha música? Así es. ¿Escucha música? La respuesta es sí. Escucha música. Después, aquí tenemos el lavar los trastes. ¿Ok? El lavar. Lava. Él lava, ¿verdad? La pregunta. Lava él los trastes, pero no necesitamos el pronombre él. Entonces, lava los trastes. Lava los trastes. Muy bien. Ok. Ahora, otro ejemplo, pero vamos a pasar a la parte siguiente. Aquí pues, ustedes tienen que hablar y ustedes tienen que formar la pregunta acerca de este hombre
y van a formar la pregunta acerca de este hombre sin la ayuda de todas las imágenes. Entonces deben ver las imágenes de cierto modo en la mente, ¿ah? Pues esta es la pregunta, formen la pregunta, digan por favor la pregunta acerca de este hombre. Y yo les voy a dirigir con las manos para empezar. ¿Ok? Vamos, pues. Inicialmente, hablando de este hombre, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digan, ¿qué es esto? Sí, él. ¿Qué es esto? Sí, pero él entonces... Muy bien. Entonces, él vive. Es una pregunta, pues, él vive... Digan. Sí, vive él, pero él no la necesitamos. Entonces, formen la pregunta. Detroit, muy bien. ¿Vive en Detroit? Podemos decir, vive él en Detroit, pero es un poco torpe. ¿Vive él en Detroit? Basta decir, ¿vive en Detroit? ¿Vive en Detroit? ¿Vive en Detroit? ¿Y la respuesta? ¿Qué es esto? Digan. Sí. Detroit. Sí, él vive en Detroit. ¿Vive en Detroit? Sí, él vive en Detroit. Segundo ejemplo, número 2. Ahorita, vamos a formar una pregunta acerca de ese hombre que... Queremos saber si él hace la cama o si no hace la cama. ¿Ok? Pues, ¿qué es esto? Sí, él. ¿Qué es esto? No, perdón. ¿Qué es esto? Sí, es hacer, pero con él... Muy bien, hace. Él hace. Formen la pregunta. ¿Hace él? ¿Y cómo se llama? Sí, la cama. Hace él la cama, pero él no la necesitamos. Pues, hace la cama. Muy bien. Ahora, la respuesta. No. No. Y la frase negativa. Sí, él no hace la cama. Él no hace Muy la bien. cama. Ahora, sin mi ayuda, sin las manos, traten de crear esta pregunta. Díganme, por favor, la pregunta acerca de este hombre, si lava los trastes o si no lava los trastes. André, digan. Vamos a hacer clic y escuchar. ¿Lava los trastes? ¿Lava los trastes? Sí. Entonces, él lava él, pero para él no la necesitamos. Pues, ¿lava los trastes? Ahorita, la respuesta. Digan. Sí, no. Él no lava los trastes. Muy bien. Podrían hacer los dos ejemplos siguientes, pero los van a hacer en algunos minutos cuando estén trabajando independientemente. Ok, para acabar, vamos a hacer 2 o 3 ejemplos, 2 o 3 series de frases, creando la pregunta, formando una frase negativa y después creando una frase afirmativa. Ok, más o menos acerca del mismo tema. Pues... en esta parte ustedes deben hablar, deben decir las frases, con mi ayuda, pero no se las voy a decir inicialmente. Pues, por favor, con la dirección que les voy a dar, formen las frases siguientes. Primero, ¿qué es esto? Sí, tú vives en una casa, pero no es la pregunta, queremos una pregunta. Tú vives. Sí, vives tú en una casa, pero tú la vamos a dejar caer. Vives en una casa, escuchen. ¿Vives en una casa? Bien. Número 2, ahorita, frase negativa. Tú no vives en una casa. Tú no vives en Muy una bien. casa. Formen esta frase afirmativa. Sí. Tú vives en un apartamento. Tú vives en un apartamento. Tú vives en un apartamento. Después, segunda serie. Otra vez les voy a ayudar con las manos. Ahorita, esto.
¿Qué es esto? Sí, él hace. Ahorita queremos una pregunta, pues. ¿Hace él? ¿Qué es esto? ¿Saben? ¿Se acuerdan? La tarea. ¿Hace él la tarea? Hace él, pero él no lo necesitamos, pues. Sí, hablando de ese muchacho, hace la tarea. Después, la frase negativa. Sí, él no hace la tarea. Y por fin la frase afirmativa. Sí, él escucha música muy bien. Y por fin, vamos a hacer una serie más y esta vez no les voy a ayudar. Ustedes van a formar las frases, la pregunta, la negación, la frase afirmativa, sin mi ayuda. ¿Ok? Ahorita, número 7. Digan. Sí. ¿Escucha música rock? Estamos hablando acerca de esta muchacha, ¿verdad? ¿Escucha música rock? Podremos decir escucha ella música rock, pero no necesitamos de ella. ¿Escucha música rock? Muy bien. Número 8, pues. Frase negativa. Sí, ella no escucha música rock. Muy bien. Y por fin, frase afirmativa. Esta imagen representa la música clásica, ¿ok? Entonces, digan. Ella escucha música clásica. Muy bien. Bueno, creo que casi hemos terminado. Sí, una parte suplementaria muy útil, de veras, muy útil. En esta actividad, es un poco más complicada esta actividad. Ustedes deben primero formar la pregunta. Por ejemplo, ¿vives en Nueva York? Ustedes podrían decir, ¿vives tú en Nueva York? Pero no es necesario. ¿Vives en Nueva York? Después van a escuchar, hagan clic. ¿Vives en Nueva York? Vives en Nueva York, entonces sí, no nos equivocamos. Después, hagan clic aquí para escuchar la respuesta. No, yo no vivo en Nueva York. Yo vivo en Michigan. ¿Y tú? ¿Vives en Entonces, Nueva York? la respuesta fue no. Yo no vivo en Nueva York, yo vivo en Michigan. Soy yo la persona quien está hablando. Entonces, yo vivo en Michigan. Y tú ahora, tú debes contestar. Tú vas a decir, no, yo no vivo en Michigan, yo vivo en California, yo vivo en Arizona, y noten que yo acabo de decir vivo, no dije yo vivo. Vivo en Chicago, vivo en Los Ángeles, vivo en Francia, vivo yo no sé, vivo en otro país. Cualquier país, ¿ok? Entonces, deben formar la pregunta, después escuchar, por supuesto, para saber si se han equivocado o no. Después escuchar la respuesta y finalmente contestar la pregunta. Pues, primero, formen la pregunta, digan la pregunta, ¿qué es? Sí, la pregunta es, ¿hace la cama? ¿Hace la cama? Ahora escuchen la respuesta. No, él no hace la cama. ¿Y tú? No, él no hace la cama. ¿Y tú? Entonces, ¿y tú haces la cama, sí o no? Y tú vas a contestar, sí, claro, yo hago la cama. O no, yo no hago la cama. Pero digan la verdad, por favor. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo más y después vamos a pasar a otra actividad. Pues aquí la pregunta es, hablando de esta muchacha, de ella, pues, ¿escucha música? ¿Escucha música? ¿La respuesta? Sí, ella escucha música. ¿Y tú? ¿Escuchas música? Ella escucha música. ¿Y tú escuchas música? Tú vas a contestar con la verdad. Sí escucho música rock, o sí escucho música clásica, o no, nunca escucho música, etc. Tú vas a contestar. Vas a contestar la pregunta. Bueno, finalmente, después de haber hecho
esta actividad con las 4 preguntas, ustedes van a participar en una conversación con este hombre aquí, quien soy yo hace algunos años. Y ustedes van a tratar de conversar conmigo acerca de más o menos esas mismas preguntas. Pues veamos el video ahorita. Veamos el video ahora y traten de participar, pero más tarde, después de haber completado todas las actividades independientemente, yo creo que ustedes tendrán más éxito más tarde participando en esta conversación conmigo de veras. ¿Ok? Entonces veamos el video. Bueno, tú y yo vamos a conversar un poquito. ¿Vale? Primero, vivir. El verbo vivir, vivir. Tú vives, ¿verdad? Tú vives. Tú vives. Ahora, la pregunta. ¿Vives tú? ¿Vives tú? Y la tú no la necesitamos, pues. ¿Vives en Nueva York? ¿Vives en Nueva York? Contéstame, dime, quiero escuchar. ¿Vives en Nueva York? Bueno, ahora, pregúntame a mí si yo vivo en Nueva York. Yo no vivo en Nueva York. Yo no vivo en Nueva York. Yo vivo en Michigan. Yo vivo en Michigan. Número 2. El verbo es hacer. Y vamos a hablar de este muchacho. Pues hacer, él hace, ¿verdad? Él hace. Pregunta. ¿Hace él la cama? ¿La cama? ¿Hace él la cama? Bueno, hace él. A él no le necesitamos. Pues, ¿hace la cama? Ese muchacho, ¿hace la cama? ¿Sí o no? Bien, si es verdad, él no hace la cama. Qué triste. Ahora, pregúntame a mí si yo hago la cama. Pregúntame si yo hago la cama. Sí, yo hago la cama. Sí, yo hago la cama, por supuesto. ¿Y tú? ¿Haces tú? ¿Tú haces? ¿Haces tú? Y la tú no la necesitamos, pues. ¿Haces la cama? ¿Sí o no? ¿Haces la cama? Bueno. Número 3. Vamos a emplear escuchar. Escuchar. ¿Que está bien? Entonces, hablando de esta muchacha esta vez. Ella, ¿verdad? Y escucha. Ella escucha. Ella escucha. La pregunta. ¿Escucha ella? ¿Escucha ella música? ¿Sí o no? Bueno, la ella no la necesitamos esta palabra. Pues, ¿escucha música? ¿Sí o no? Bien, ahora, pregúntame a mí si yo escucho música. Sí. Yo escucho música clásica. Yo escucho música clásica. ¿Y tú? ¿Escuchas tú? ¿Escuchas tú música? ¿Sí o no? Y la tú no la necesitamos, pues. ¿Escuchas música? ¿Sí o no? Bien. Y número 4, para acabar. Vamos a emplear el verbo decir. Decir. Pues tú dices
tú dices, la pregunta, dices tú, hola, dices tú, hola, sí o no. Y la tú no la necesitamos, pues, dices hola, sí o no. Bueno, pregúntame a mí si yo digo hola. Oh sí, claro, soy muy amable. Yo digo hola. Yo digo hola. Sin embargo, en este momento no voy a decir hola. Yo digo adiós. Bueno, ¿les fue posible conversar conmigo en ese video? Espero que sí. Pero si no, no se preocupen. Lo importante después de este video es hacer todas esas actividades que nosotros acabamos de hacer juntos, pero ustedes las van a hacer independientemente. Y después traten otra vez de conversar conmigo en ese video. Y nosotros nos veremos en lección 1.6. Adiós.